Bienvenidos, fanáticos de las sombras ocultas. Hace unos días, se comunicaron conmigo y me hicieron llegar esta historia. Me dijeron que, quizás contándola a más personas, podía ayudarlos a olvidar todo lo que les pasó y aliviar sus almas, pues ya ha pasado un buen tiempo y no consiguen deshacerse de lo que les sucedió. Por motivos de seguridad, hemos cambiado los nombres de los protagonistas. Ellos han preferido mantenerse en el anonimato, espero que entienda. Entonces, ahora sí, ponte los audífonos y acomódate. ¿Que ya? ¿Comenzamos? La casa de mi abuela siempre había sido un lugar lleno de misterios. Situada al final de un camino sinuoso, rodeada de árboles centenarios que parecían susurrar secretos al viento, la vieja construcción de madera y piedra había sido testigo de décadas de historias familiares. Algunas alegres, otras tristes, y unas cuantas que nadie se atrevía a contar. Cuando mi abuela falleció, la casa quedó vacía durante años, hasta que finalmente decidí mudarme allí. No tenía muchas opciones. La ciudad se había vuelto demasiado cara, y la idea de vivir en un lugar tranquilo, lejos del bullicio, me atraía. O al menos, eso pensaba. El día que llegué, el cielo estaba cubierto de nubes grises, y una ligera llovizna caía sobre el techo de la casa. El aire olía a tierra mojada y a hojas podridas. La puerta principal chirrió al abrirse, como si protestara por la intrusión. El interior estaba lleno de muebles viejos cubiertos con sábanas blancas, y el polvo flotaba en el aire, iluminado por los rayos de luz que se filtraban a través de las ventanas sucias. Era como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar. Decidí comenzar por el ático. Mi abuela siempre había dicho que allí guardaba cosas importantes, aunque nunca especificó qué. Subí las escaleras con una linterna en la mano, ya que la luz del ático había dejado de funcionar hacía años. Cada escalón crujía bajo mis pies, como si la casa misma estuviera advirtiéndome que no subiera. Pero yo ignoré las señales. El ático era un laberinto de cajas apiladas, muebles viejos y objetos cubiertos de telarañas. El aire era denso, y olía a madera envejecida y moho. Comencé a revisar las cajas, encontrando viejas fotos familiares, libros desgastados y juguetes de mi infancia. Fue entonces cuando vi algo que llamó mi atención. Una caja de madera tallada, oscura y pesada, colocada en un rincón apartado. No tenía etiquetas ni marcas, pero algo en su aspecto me hizo sentir una extraña mezcla de curiosidad y aprensión. La caja estaba cerrada con un candado oxidado, pero con un poco de fuerza logré abrirla. Dentro había un juego de mesa que nunca había visto antes. Las piezas eran marionetas de madera, talladas con detalles inquietantes, rostros deformados, ojos vacíos y bocas torcidas en lo que parecía ser una sonrisa grotesca. Las marionetas estaban vestidas con trajes antiguos, y cada una tenía un nombre grabado en la base: el maestro, la dama, el bufón, el niño y el forastero. Junto a las marionetas había un manual escrito en un idioma que no reconocí, aunque algunas palabras parecían latín o algo más antiguo. El manual estaba adornado con símbolos extraños, y las páginas estaban manchadas con lo que parecía ser sangre seca. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al tocarlo, pero no podía apartar la mirada. Había algo en ese juego que me atraía, como si me estuviera llamando. Decidí llevarlo abajo para examinarlo mejor. Al bajar las escaleras, noté que la casa parecía más silenciosa que antes, como si estuviera conteniendo la respiración. Coloqué el juego sobre la mesa del comedor y comencé a examinar las marionetas. Eran increíblemente detalladas, casi demasiado realistas. Al sostener una de ellas, sentí una extraña vibración, como si estuviera viva. La solté de inmediato, y juré que sus ojos me siguieron mientras caía sobre la mesa. El manual era aún más perturbador. Aunque no podía entender la mayoría de las palabras, las ilustraciones mostraban a personas jugando con las marionetas, mientras figuras oscuras las observaban desde las sombras. En una de las páginas había un diagrama que parecía representar un ritual, con instrucciones para invocar a los espíritus del juego,
Sentí que debía cerrar el manual y guardar el juego, pero algo en mi mente me decía que no podía dejarlo así. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de las marionetas, sus sonrisas torcidas y sus ojos vacíos. Escuché ruidos en el ático, como pasos arrastrándose, pero me dije a mí mismo que era solo el viento. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sabía que algo había cambiado. El juego no era solo un objeto inofensivo. Era una puerta a algo oscuro, algo que no debía haber despertado. Al día siguiente, decidí invitar a unos amigos a la casa. Pensé que tal vez, si jugábamos juntos, podríamos descubrir el misterio detrás del juego y deshacernos de esa sensación de inquietud. No sabía entonces que estaba a punto de desencadenar una pesadilla de la que no habría escapatoria. La noche en que decidimos jugar al juego de las marionetas, el clima era inquietantemente apropiado. El cielo estaba cubierto de nubes negras que ocultaban la luna, y el viento golpeaba las ventanas de la casa con un sonido que parecía un lamento. Había invitado a 4 amigos: Marcos, Laura, Carlos y Sofía. Todos éramos cercanos desde la universidad, y aunque sabían que la casa de mi abuela tenía un aire misterioso, ninguno podía resistirse a la curiosidad de ver el juego que había encontrado. Nos reunimos en el comedor, donde había colocado el juego sobre la mesa. Las marionetas estaban alineadas. Sus rostros tallados parecían observarnos con una mezcla de burla y malevolencia. Las velas que había colocado alrededor de la mesa proyectaban sombras danzantes en las paredes, añadiendo un toque dramático a la escena. Aunque todo parecía preparado para una noche de diversión, había una tensión palpable en el aire, como si algo nos estuviera advirtiendo que no siguiéramos adelante. ¿Qué es esto? ¿Un juego de mesa vintage?, preguntó Carlos, tomando una de las marionetas y examinándola con curiosidad. ¿Raras? Sí, las encontré en el ático, respondí, tratando de sonar casual. Pensé que podríamos probarlo. Parece interesante. Laura, siempre la más escéptica del grupo, arqueó una ceja. ¿Y no te parece un poco macabro? Mira estas caras. Parecen sacadas de una película de terror. Eso es lo que lo hace divertido, dijo Sofía sonriendo. Además, ¿cuándo fue la última vez que hicimos algo diferente? Marcos, el más callado del grupo, simplemente observaba las marionetas con una expresión seria. No sé. Hay algo en este juego que no me gusta. A pesar de las dudas iniciales, todos accedieron a jugar. Abrí el manual y comencé a leer las instrucciones, aunque la mayoría de las palabras seguían siendo incomprensibles. Sin embargo, algunas frases en español aparecían intercaladas, como si el juego quisiera asegurarse de que entendiéramos lo suficiente para comenzar. Parece que cada uno de nosotros debe elegir una marioneta, expliqué. Cada una representa un personaje: el maestro, la dama, el bufón, el niño y el forastero. Luego seguimos las instrucciones del manual y movemos las marionetas según lo que nos indique. ¿Y qué pasa si no seguimos las reglas?, preguntó Carlos, con una sonrisa burlona. El manual no lo decía, pero algo en mi instinto me advirtió que no debíamos desviarnos de las instrucciones. Mejor no lo descubramos, respondí. Cada uno eligió una marioneta. Yo tomé el maestro. Laura escogió la dama. Carlos se quedó con el bufón. Sofía eligió el niño y Marcos, aunque reacio, tomó el forastero. Al sostenerlas, noté que las marionetas eran más pesadas de lo que parecían, como si estuvieran llenas de algo más que madera. El juego comenzó de manera inocente. Las primeras instrucciones nos llevaron a mover las marionetas alrededor del tablero, que estaba decorado con símbolos extraños y caminos sinuosos. El manual indicaba que debíamos recitar frases en voz alta, aunque no entendíamos su significado. Las palabras sonaban antiguas, casi ritualísticas, y cada vez que las pronunciábamos, las velas parpadeaban como si algo las estuviera afectando. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a ponerse extrañas. En un momento dado, el manual nos pidió que colocáramos las marionetas en el centro del tablero y cerráramos los ojos durante 1 minuto. Aunque todos estábamos un poco incómodos, seguimos las instrucciones.
El silencio en la habitación era absoluto, excepto por el sonido de nuestra respiración y el crujido ocasional de la madera de la casa. Cuando abrimos los ojos, las marionetas ya no estaban en el centro del tablero. Estaban dispuestas en un círculo, mirándose unas a otras, como si hubieran cobrado vida. Sofía soltó una risa nerviosa. Vamos, alguien movió las marionetas, ¿verdad? Nadie admitió haberlo hecho. Continuamos jugando, pero la atmósfera en la habitación había cambiado. El aire se sentía más pesado, y las sombras en las paredes parecían moverse por su cuenta. En un momento dado, Marcos gritó y soltó su marioneta. «Algo me tocó», dijo, mirando alrededor con ojos desorbitados. «¿Qué dices? Nadie te tocó», dijo Carlos, aunque su voz sonaba menos segura de lo habitual. «Algo me tocó el brazo», insistió Marcos, como si fueran dedos. Todos nos miramos, incómodos. Decidimos seguir jugando, pero la tensión era palpable. Las instrucciones del manual se volvieron más extrañas, pidiéndonos que hiciéramos cosas como susurrar nuestros miedos más profundos a las marionetas o colocar gotas de sangre en el tablero. Nadie quiso hacerlo, pero algo en el ambiente nos obligó a seguir adelante. Fue entonces cuando las velas se apagaron de repente, sumergiendo la habitación en la oscuridad. Sofía gritó, y escuché el sonido de algo cayendo al suelo. Encendí mi linterna y apunté hacia la mesa. Las marionetas ya no estaban allí. «¿Dónde están?», preguntó Laura, su voz temblorosa. Las encontramos en el suelo, dispuestas en un círculo alrededor de nosotros. Sus rostros parecían haberse vuelto más grotescos, como si estuvieran sonriendo de manera malévola. Carlos intentó recoger su marioneta, pero ésta se movió por sí sola, girando su cabeza para mirarlo directamente a los ojos. Todos gritamos y retrocedimos. Las marionetas comenzaron a moverse hacia nosotros, arrastrándose por el suelo con un sonido chirriante. Marcos fue el primero en salir corriendo, seguido por Laura y Sofía. Carlos y yo nos quedamos un momento más, paralizados por el miedo, hasta que las marionetas estuvieron a punto de tocarnos. Entonces salimos corriendo también. Fuera de la casa, el viento aullaba, y la lluvia comenzó a caer con fuerza. Nos reunimos en el coche de Carlos, todos temblando y sin saber qué decir. Las marionetas no nos siguieron, pero sabíamos que algo había cambiado. El juego no era solo un objeto inofensivo. Era algo vivo, algo que nos había elegido. Esa noche, ninguno de nosotros durmió bien. Soñé con las marionetas, sus rostros torcidos y sus voces susurrando en un idioma que no entendía. Sabía que habíamos despertado algo que no deberíamos haber tocado, y que el juego no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. La mañana siguiente a la primera partida del juego de las marionetas, me desperté con una sensación de pesadez en el pecho, como si algo oscuro se hubiera instalado en mi interior. La luz del día no lograba disipar la inquietud que había quedado grabada en mi mente después de lo sucedido la noche anterior. Las imágenes de las marionetas moviéndose por sí solas, sus rostros torcidos y sus voces susurrantes se repetían en mi cabeza como un eco interminable. Me levanté de la cama con dificultad, sintiendo que cada movimiento requería un esfuerzo adicional. La casa estaba en silencio, pero ese silencio no era reconfortante. Era opresivo, como si las paredes mismas estuvieran observándome. Decidí llamar a mis amigos para asegurarme de que estaban bien, aunque en el fondo sabía que algo había cambiado en todos nosotros. Marcos fue el primero en responder. «¿Estás bien?», pregunté, tratando de sonar calmado. No estoy seguro», respondió, su voz temblorosa. «Anoche soñé con las marionetas. Estaban en mi habitación moviéndose hacia mí. Cuando desperté, juré que vi una sombra en el rincón». Laura también admitió haber tenido pesadillas. «Soñé que las marionetas me hablaban, diciéndome cosas que no entendía. Pero lo peor fue cuando desperté y vi una de ellas en mi mesita de noche. La tiré por la ventana, pero esta mañana estaba de vuelta en su lugar». Carlos y Sofía relataron experiencias similares. Parecía que el juego nos había marcado a todos, y no solo en nuestras mentes. Carlos mostró una foto en su teléfono, una marca en forma de hilo en su muñeca, como si algo lo hubiera atado.
Sofía tenía moretones inexplicables en los brazos y Marcos confesó que había encontrado huellas de pies pequeños en el pasillo de su casa. Decidimos reunirnos en mi casa para hablar de lo sucedido. Cuando llegaron, todos parecían más pálidos y cansados de lo habitual. La atmósfera era tensa, y nadie quería ser el primero en hablar de las marionetas. Finalmente, fue Laura quien rompió el silencio. «Tenemos que deshacernos de ese juego», dijo, mirándome directamente a los ojos. «No es normal. Algo malo está pasando, y si no lo detenemos, va a empeorar». Todos asintieron, pero yo sabía que no sería tan fácil. «Ya intenté destruirlo», admití. «Lo tiré al fuego, pero al día siguiente estaba de vuelta en el ático, como si nunca lo hubiera tocado». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Sofía, su voz llena de desesperación. Decidimos investigar el origen del juego. Marco sugirió que podríamos buscar en los archivos de la ciudad o hablar con los vecinos más viejos que podrían recordar algo sobre la casa de mi abuela. Mientras tanto, acordamos no tocar el juego ni mencionarlo en voz alta, como si ignorarlo pudiera mantener a raya lo que habíamos despertado. Sin embargo, el juego no estaba dispuesto a ser ignorado. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido proveniente del ático. Era un susurro bajo, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para saber que no era mi imaginación. Tomé mi linterna y subí las escaleras, sintiendo que cada paso me acercaba a algo que no quería enfrentar. El ático estaba frío, mucho más de lo que debería estar en una noche de verano. Las cajas y los muebles viejos proyectaban sombras que parecían moverse cuando las iluminaba con la linterna. El sonido provenía de la esquina donde había encontrado el juego. Me acerqué lentamente, sintiendo que mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Allí en el suelo estaba el juego de las marionetas. Las piezas estaban dispuestas en un círculo, como la noche anterior, pero esta vez había algo diferente. En el centro del círculo había una foto vieja y descolorida. La tomé con manos temblorosas y vi que era una imagen de mi abuela, mucho más joven, sosteniendo una de las marionetas. Detrás de ella, en la sombra, había una figura oscura que no podía distinguir claramente. El susurro se hizo más fuerte, y juré que escuché mi nombre. Dejé caer la foto y salí corriendo del ático, cerrando la puerta detrás de mí. Esa noche no dormí, y cuando amaneció, supe que no podíamos seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Al día siguiente, comenzamos nuestra investigación. Hablamos con los vecinos más viejos, y uno de ellos, el señor Martínez, nos contó una historia que nos dejó helados. «Tu abuela nunca hablaba de eso», dijo, mirándome con ojos llenos de tristeza. «Pero hubo un tiempo en que esta casa fue el escenario de algo terrible. Hace muchos años un hombre vivía aquí. Era un artista, obsesionado con las marionetas. Decía que podía darles vida, que podía atrapar almas en ellas. Un día, desapareció y nunca lo volvieron a ver. Pero las marionetas, esas nunca se fueron». Sus palabras resonaron en mi mente mientras regresábamos a la casa. Sabía que teníamos que enfrentar lo que habíamos despertado, pero no tenía idea de cómo hacerlo. El juego de las marionetas no era solo un objeto, era una maldición, y estábamos atrapados en ella. Esa noche, mientras intentábamos descifrar el manual del juego, las luces de la casa comenzaron a parpadear. Las marionetas, que habíamos guardado en una caja, comenzaron a moverse dentro de ella, golpeando las paredes como si quisieran salir. Sofía gritó y retrocedió, mientras Carlos intentaba mantener la calma. «Tenemos que terminarlo», dijo Marcos, su voz firme pero llena de miedo. «Tenemos que jugar de nuevo y encontrar una manera de romper la maldición». Aunque todos estábamos aterrorizados, sabíamos que tenía razón. El juego no nos dejaría ir hasta que termináramos lo que habíamos comenzado. Y así, con corazones pesados y manos temblorosas, preparamos todo para una segunda partida, sin saber que estábamos a punto de sumergirnos en un horror mucho más profundo del que jamás habíamos imaginado. La segunda partida del juego de las marionetas comenzó con una sensación de inevitabilidad. Sabíamos que no teníamos otra opción, el juego nos había atrapado en su red, y la única manera de escapar era jugar hasta el final. Sin embargo,
Ninguno de nosotros estaba preparado para lo que sucedería esa noche. Nos reunimos en el comedor, donde el juego estaba dispuesto sobre la mesa. Las marionetas parecían más vivas que nunca, sus rostros tallados con expresiones que variaban entre la burla y la malevolencia. Las velas que habíamos colocado alrededor de la mesa proyectaban sombras danzantes en las paredes, añadiendo un toque dramático a la escena. Aunque todo parecía preparado para una noche de terror, había una tensión palpable en el aire, como si algo nos estuviera advirtiendo que no siguiéramos adelante. ¿Estamos seguros de que queremos hacer esto?, preguntó Sofía, su voz temblorosa. Después de lo que sucedió la última vez. Tenemos que hacerlo, respondió Marcos, con una firmeza que no reflejaba su verdadero estado de ánimo. Si no lo hacemos, esto nunca terminará. Así que comenzamos. Cada uno tomó su marioneta y seguimos las instrucciones del manual. Las primeras indicaciones eran similares a las de la primera partida: mover las marionetas alrededor del tablero, recitar frases en voz alta y realizar acciones que parecían carecer de sentido. Sin embargo, esta vez había una diferencia. El manual incluía nuevas instrucciones, más oscuras y perturbadoras. En un momento dado, el manual nos pidió que colocáramos una gota de sangre en el tablero. Todos nos miramos, incómodos, pero sabíamos que no podíamos ignorar las reglas. Marcos fue el primero en hacerlo, pinchándose el dedo con un alfiler y dejando caer una gota de sangre sobre el tablero. Las marionetas parecieron vibrar levemente, como si estuvieran absorbiendo la esencia de la sangre. Luego, el manual nos indicó que cerráramos los ojos y recitáramos una frase en un idioma que no reconocimos. Las palabras sonaban antiguas y llenas de poder, y cada vez que las pronunciábamos, las velas parpadeaban como si algo las estuviera afectando. El aire en la habitación se volvió más denso, y sentí una presencia que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Al día siguiente, Marcos no respondió a nuestras llamadas. Preocupados, fuimos a su casa, pero no estaba allí. Las puertas y ventanas estaban cerradas, y no había señales de lucha o de que hubiera salido por su propia voluntad. Sin embargo, en su habitación, encontramos algo que nos dejó helados. Su marioneta, el forastero, estaba colocada en el centro de la cama, con una mancha de sangre seca en su base. La policía no encontró pistas sobre su desaparición, pero nosotros sabíamos la verdad. El juego se lo había llevado, y estábamos seguros de que no sería el último. La maldición de las marionetas había cobrado su primera víctima, y no había vuelta atrás. La desaparición de Marcos nos dejó a todos en un estado de shock. No podíamos creer que algo tan absurdo como un juego de mesa hubiera podido causar tanto daño, pero las evidencias eran irrefutables. Su marioneta, el forastero, estaba en su cama, manchada de sangre, y no había rastro de él en ningún lugar. La policía no tenía pistas, y nosotros sabíamos que no podíamos contarles la verdad. ¿Quién nos creería? Decidimos reunirnos en mi casa para tratar de entender lo que estaba sucediendo. La atmósfera era tensa, y todos estábamos al borde del colapso. Laura no dejaba de llorar, Sofía estaba pálida y temblorosa, y Carlos parecía estar al borde de un ataque de nervios. Yo, por mi parte, sentía una mezcla de miedo y culpa. Había sido yo quien había encontrado el juego, yo quien había sugerido jugar. Ahora, Marcos había desaparecido, y no podía evitar sentir que era mi responsabilidad. Tenemos que hacer algo, dijo Sofía, rompiendo el silencio. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el juego sigue, haciendo lo que sea que está haciendo. ¿Y qué sugieres?, preguntó Carlos, su voz llena de frustración. ¿Llamar a un exorcista? Tal vez deberíamos intentar entender el juego, sugerí. El manual tiene respuestas, estoy seguro. Si podemos descifrarlo, tal vez podamos encontrar una manera de detener esto. Todos asintieron, aunque con renuencia. Sabíamos que manipular el manual era peligroso, pero no teníamos otra opción. Lo traje de la mesa del comedor y lo colocamos en el centro del círculo que habíamos formado. El manual parecía más viejo y deteriorado que la última vez que lo habíamos visto, como si el tiempo lo hubiera afectado de manera acelerada. Las páginas estaban manchadas, y algunas se deshacían al tocarlas.
Comenzamos a examinar el manual con más detenimiento. Aunque la mayoría del texto estaba en un idioma desconocido, algunas palabras y frases parecían estar en latín o en algún dialecto antiguo. Laura, que había estudiado latín en la universidad, intentó traducir algunas partes. Aquí dice algo sobre invocar a los espíritus de los condenados, leyó en voz alta. Y aquí habla de ofrendas de sangre para sellar el pacto. ¿Un pacto?, preguntó Sofía, alarmada. ¿Qué clase de pacto? Sigue leyendo, le dije, sintiendo que estábamos al borde de descubrir algo importante. Laura continuó traduciendo, aunque con dificultad. Parece que el juego es una especie de ritual para invocar espíritus vengativos. Cada marioneta representa a un jugador, y el juego solo termina cuando todos los participantes pagan el precio. ¿Qué significa pagar el precio?, preguntó Carlos, aunque todos sabíamos la respuesta. Creo que ya lo sabemos, respondí, recordando la desaparición de Marcos. El juego se lleva a los jugadores, uno por uno, hasta que no queda nadie. El silencio que siguió fue abrumador. Todos estábamos procesando la información, tratando de entender las implicaciones de lo que habíamos descubierto. Sabíamos que el juego era peligroso, pero ahora entendíamos que era una trampa mortal, diseñada para atraparnos y consumirnos. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Sofía, su voz temblorosa. «¿Cómo detenemos esto?». «El manual menciona algo sobre romper el círculo», dijo Laura, pasando las páginas con cuidado. «Aquí hay un diagrama que parece mostrar un ritual para liberar a los espíritus atrapados». «¿Un ritual?», preguntó Carlos, incrédulo. «¿En serio vamos a hacer otro ritual?». «Tenemos otra opción», respondí, sintiendo que estábamos al borde de la desesperación. «Si no hacemos algo, el juego nos atrapará a todos». Decidimos seguir las instrucciones del manual, aunque sabíamos que era arriesgado. El ritual requería varios elementos: velas negras, sal, hierbas específicas y, por supuesto, sangre. Reunimos todo lo que pudimos y preparamos la habitación según las indicaciones del manual. El ritual comenzó al anochecer. Colocamos las velas en un círculo y nos sentamos dentro de él, cada uno sosteniendo su marioneta. El manual nos indicó que recitáramos una serie de frases en el idioma antiguo, mientras colocábamos una gota de sangre en el centro del círculo. El aire en la habitación se volvió más denso, y las velas parpadearon como si algo las estuviera afectando. En un momento dado, sentí una presencia en la habitación, como si algo estuviera observándonos desde las sombras. Las marionetas comenzaron a vibrar en nuestras manos, y escuché un susurro bajo, casi imperceptible, que parecía venir de todas direcciones. ¿Están escuchando eso?, preguntó Sofía, su voz llena de pánico. «¡No paren!», grité, sabiendo que teníamos que continuar. «Sigan recitando». El ritual llegó a su clímax cuando las velas se apagaron de repente, sumergiendo la habitación en la oscuridad. Escuché un grito, seguido por el sonido de algo cayendo al suelo. Encendí mi linterna y apunté hacia el centro del círculo. Las marionetas ya no estaban allí. «¿Dónde están?», preguntó Laura, su voz temblorosa. Las encontramos en el suelo, dispuestas en un círculo alrededor de nosotros. La noche después del fallido ritual, ninguno de nosotros pudo dormir. La casa parecía estar impregnada de una energía oscura que se filtraba en cada rincón, cada sombra, cada susurro del viento. Aunque las marionetas habían vuelto a su caja, sabíamos que no estaban inactivas. Algo nos observaba, algo que no pertenecía a este mundo. Yo me acosté en mi cama, exhausto, pero incapaz de cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía las caras de las marionetas, sus sonrisas torcidas y sus ojos vacíos que parecían seguirme en la oscuridad. Finalmente, el cansancio me venció y caí en un sueño inquieto. En mi sueño, estaba en el ático de la casa. Las cajas y los muebles viejos estaban cubiertos de telarañas, y el aire olía a madera podrida y moho. En el centro de la habitación, el juego de las marionetas estaba dispuesto sobre una mesa, las piezas alineadas como si alguien estuviera a punto de jugar. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso me acercaba a algo que no quería enfrentar. Las marionetas comenzaron a moverse por sí solas, girando sus cabezas para mirarme.
Sus rostros parecían más vivos que nunca, con expresiones que variaban entre la burla y la malevolencia. El maestro, mi marioneta, se levantó de la mesa y caminó hacia mí, sus pequeños pies de madera golpeando el suelo con un sonido chirriante. «Tú nos despertaste», dijo, su voz un susurro frío y metálico. «Ahora debes pagar el precio». Intenté retroceder, pero mis pies estaban pegados al suelo. Las otras marionetas se unieron al maestro, formando un círculo a mi alrededor. Sus voces se mezclaron en un coro de susurros que resonaban en mi mente, repitiendo una y otra vez: «El juego no ha terminado. El juego no ha terminado». Desperté sobresaltado, cubierto de sudor frío. La habitación estaba en silencio, pero sentí que algo había cambiado. Encendí la lámpara de mi mesita de noche y miré alrededor. Todo parecía normal, pero en el rincón de la habitación vi una sombra que no debería estar allí. Era alta y delgada, con una silueta que no correspondía a ningún mueble u objeto conocido. La sombra se movió lentamente, acercándose a mi cama, y juré que escuché un susurro: «El juego no ha terminado». Grité y encendí todas las luces de la habitación. La sombra desapareció, pero la sensación de que algo me observaba no se fue. Pasé el resto de la noche despierto, con la luz encendida y la puerta cerrada con llave. Al día siguiente, me reuní con mis amigos para contarles lo que había sucedido. Todos habían tenido experiencias similares. Laura había soñado que las marionetas la perseguían por un pasillo interminable, sus risas agudas resonando en sus oídos. Sofía había visto a mi niño en su habitación, sus ojos brillando en la oscuridad mientras susurraba su nombre. Carlos había despertado con marcas de arañazos en los brazos, aunque no recordaba cómo se las había hecho. «Esto no puede seguir así», dijo Laura, su voz llena de desesperación. «No podemos seguir viviendo con esto, tenemos que hacer algo». «¿Y qué sugieres?», preguntó Carlos, su voz llena de frustración. «¿Quemar la casa?». Algo oscuro y malevolente nos acechaba, y no descansaría hasta que todos hubiéramos pagado el precio. Laura fue la siguiente en desaparecer. Habíamos decidido mantenernos juntos tanto como fuera posible, pero era imposible estar en el mismo lugar las 24 horas del día. Laura había regresado a su apartamento para recoger algunas cosas, prometiendo que no tardaría más de una hora. Cuando no regresó, comenzamos a preocuparnos. Llamamos a su teléfono, pero no respondió. Finalmente, Carlos y yo fuimos a su apartamento, esperando encontrar una explicación simple para su ausencia. El apartamento de Laura estaba en silencio cuando llegamos. La puerta estaba cerrada pero no con llave, y al entrar, sentimos una oleada de frío que nos hizo estremecer. El lugar estaba en orden, pero había algo en el aire que nos hizo sentir incómodos. Llamamos a Laura, pero no hubo respuesta. «Laura, ¿estás aquí?», grité, mi voz resonando en el silencio. No hubo respuesta. Recorrimos el apartamento, revisando cada habitación, pero no había rastro de ella. Sin embargo, en su dormitorio, encontramos algo que nos dejó helados. Su marioneta, la dama, estaba colocada en el centro de la cama, con una mancha de sangre seca en su base. «Esto no puede estar pasando», murmuró Carlos, su voz llena de incredulidad. «No puede ser real». Pero lo era. Laura había desaparecido, y su marioneta era la única prueba de que algo terrible había sucedido. La policía no encontró pistas, pero nosotros sabíamos la verdad. El juego se la había llevado, y estábamos seguros de que no sería la última. Esa noche, nos reunimos en mi casa. Todos temblando y sin saber qué decir. Sofía no dejaba de llorar, y Carlos parecía estar al borde de un ataque de nervios. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el juego sigue haciendo lo que sea que está haciendo. «¿Y qué sugieres?», preguntó Carlos, su voz llena de frustración. «Lo hicimos todo según el manual», respondí, aunque no estaba completamente convencido. El ritual debería haber roto el círculo y liberado a los espíritus atrapados. Pero, ¿y si no fue suficiente? ¿Y si solo lo hemos enfurecido más? No tenía una respuesta para eso. Sabía que el manual era incompleto, que había partes que no habíamos podido descifrar. Y aunque habíamos seguido las instrucciones al pie de la letra, no podía evitar sentir que algo había salido mal.
Decidimos pasar la noche juntos, por seguridad. Nos acomodamos en el salón, con mantas y almohadas, tratando de encontrar algo de consuelo en nuestra compañía. Pero el sueño no llegaba fácilmente. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de las marionetas, sus sonrisas torcidas y sus ojos vacíos, que parecían seguirme en la oscuridad. Sabía que mis amigos estaban experimentando lo mismo. Sus respiraciones entrecortadas y sus movimientos inquietos lo delataban. Finalmente el cansancio me venció, y caí en un sueño inquieto. Pasaron semanas desde aquella noche, y aunque intentamos seguir con nuestras vidas, la sombra del juego de las marionetas nunca nos abandonó. Las pesadillas continuaron, y a veces en los momentos más inesperados, sentía que algo me observaba desde las sombras. Mis amigos también lo sentían, lo veía en sus ojos, en la forma en que evitaban hablar de lo que había sucedido. Un día, mientras limpiaba la casa, encontré algo en el ático. Era una caja pequeña, cubierta de polvo y telarañas. Al abrirla, encontré una marioneta que no reconocía. Era diferente a las otras, más antigua y desgastada, con un rostro que parecía estar lleno de dolor y sufrimiento. En su base, había una inscripción que decía, El Guardián. No sé qué significa, pero sé que el juego no ha terminado. Algo nos está esperando, algo que no podemos ver pero que está ahí, observándonos, esperando su momento. Y cuando llegue ese momento, no sé si estaremos preparados. Hasta entonces, solo puedo esperar y tratar de olvidar. Pero en el fondo, sé que nunca podré escapar. El juego de las marionetas ha dejado su marca en nosotros, y no hay vuelta atrás. Espero que hayas disfrutado de esta historia de terror. El juego de las marionetas puede haber terminado, o tal vez no. ¿Quién sabe qué oscuros secretos aún esperan ser descubiertos? Gracias por acompañarme en este viaje lleno de suspense y horror. Si alguna vez encuentras un juego de mesa antiguo en un ático polvoriento, piénsalo 2 veces antes de jugar. Algunos juegos son mejores dejarlos en el olvido.